Bueno, entonces lo que voy a compartirles en este espacio académico tiene que ver con el proyecto de investigación que presentamos para desarrollar durante 2 años, partiendo del grupo de investigación GeoMed, que es el grupo de odontología que recibe o al que tributan todas las investigaciones de pregrado y de posgrado. Y está integrada este trabajo, esta investigación, por quien les habla, Ana María Erazo, odontóloga con doctorado en comunicación. Soy docente, profesor asociado de la Universidad Metropolitana. También participa el doctor Felipe Elforzoli, odontólogo también, con maestría en educación, igualmente profesor asociado de la Universidad Metropolitana. Y la doctora Lucia Erazo, doctora en comunicación de la Universidad del Norte. ¿Qué es lo que nosotros hemos querido trabajar desde desde el ámbito de la comunicación en salud alrededor de lo que es la pandemia del COVID? Nosotros hemos querido ver cómo todo este andamiaje de creencias que todos los individuos tenemos, no necesariamente por ser profesionales de la salud, sino como seres humanos, todo este andamiaje de creencias que tenemos sobre la percepción de poder o no contraer una enfermedad, de qué tan severa puede ser en nosotros en caso que suceda, en caso que la contraigamos, y cómo esto puede interferir en el discurrir normal de la profesión odontológica para poder decir que se puede ejercer una práctica odontológica dentro de unos márgenes bastante seguros, dentro de un marco de seguridad bastante amplio. Entonces, es importante cuando nosotros estamos hablando de temas que están relacionando la comunicación y la salud, entender antes que nada cuál es la relación que hay entre estos dos campos. Resulta que nosotros, como profesionales de la salud, muchas veces desconocemos que existe un área específica de las comunicaciones que se enfoca en el estudio de la comunicación en salud. Cuando nos hablan de comunicación en salud, nosotros pensamos solamente, por ejemplo, o tendemos a pensar campañas de vacunación, y lo que nos viene a la mente es la creación de los pósters, de los avisos, de los spots publicitarios, y todo lo que tiene que ver con comunicación en salud envuelve una mayor cantidad de acciones y mayor cantidad de estrategias que vale la pena que nosotros como profesionales de la salud tengamos idea de todo el alcance que ellas tienen para poder echar mano de ellas en los casos en que sea necesario. La manera de explicar o ampliar esto que estoy diciendo yo sobre la relación que existe entre la comunicación y salud, y al hablar específicamente para el interés nuestro, lo que es la comunicación en salud, es válido también aclarar que dentro de la comunicación existen más de 80 subcampos, mientras que para la odontología nosotros podemos decir que existen 8 o 9 especializaciones, y para la medicina un número determinado, pero igual menor que en comunicación, de especializaciones y subespecializaciones. La comunicación posee más de 80 campos donde se pueden desarrollar acciones de trabajo. Pero para el caso que nos interesa a nosotros, es importante que yo hable un poco, o por lo menos haga mención, a aquellos campos o subcampos que tienen una relación directa con lo que nos interesa, que es el subcampo de la comunicación en salud. Y son ellos la comunicación de riesgos, la comunicación de crisis, la comunicación de las ciencias, la comunicación en salud y la comunicación para el desarrollo. Y voy a hablar de ellas brevemente, haciendo referencia a cómo se han comportado cada uno de estos subcampos en la pandemia del COVID-19. La primera que yo nombré es la comunicación de riesgos. Resulta que la comunicación de riesgos es la que se instaura o la que empieza su accionar cuando hay riesgo de que algún evento suceda. En este caso estamos hablando de un evento en salud, pero puede ser también un evento catastrófico de origen natural. Y es la que tiene que ver con todo lo que promueve la prevención para evitar que un suceso catastrófico suceda. La comunicación de riesgos, si vemos rápidamente lo que está expuesto en la diapositiva, para el COVID-19 estoy mostrando 2 ejemplos de cómo fue tratada en un diario de tiraje nacional como es el diario El Tiempo, y si vemos, están hablando que el 2019 el nCoV, el coronavirus que tiene en jaque a China y asusta al mundo. Miren que hasta lo estamos tratando con un nombre distinto al que después empezamos a utilizar de manera rutinaria.
¿Y qué es lo que dice esta noticia sobre comunicación de riesgo? Dice, como la mayoría de los países del mundo, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, en este caso de Colombia, adoptaron los protocolos que se tienen previstos en estos casos y los orientaron específicamente para prevenir la llegada del coronavirus. Si nosotros vemos, esta noticia apareció en diciembre del 2019. En el marco de estos procesos se descartó la presencia del virus en 2 ciudadanos chinos que, además de presentar manifestaciones clínicas sospechosas, habían tenido contacto con personas en los sitios referenciados por la OMS como peligrosos. Aquí hay un ejemplo de comunicación de riesgo. Están alertando, pero todavía no ha sucedido la crisis. Y cuando hablamos de comunicación de crisis, nosotros podemos ver la comunicación de crisis desde 3 aspectos. La comunicación de crisis, de precrisis, la comunicación de crisis y la de postcrisis. ¿Por qué estoy hablando de riesgo y de crisis? Porque la comunicación en salud tiene una línea muy fina, casi invisible, que la conecta directamente con estos 2 tipos de comunicación. Entonces, muchas veces estamos trabajando en comunicación en salud y estamos invadiendo la comunicación de crisis o la comunicación de riesgos. Entonces, si aquí estamos viendo un artículo periodístico del 17 de marzo de 2020, si nos vamos ubicando, vamos teniendo certeza de en qué época estamos, cuando apenas iba a empezar, cuando todavía no habían confinado al país. ¿Y cuál es la noticia que vemos? Por lo tanto, la podemos enmarcar dentro de la precrisis. Estamos viendo que Barranquilla reporta los 2 primeros casos de coronavirus. Y dan unas recomendaciones, inclusive dicen, hacemos un llamado a la calma, tenemos un trabajo coordinado, muy fortalecido para la toma de decisiones, con el único propósito de proteger la vida de los barranquilleros. Esta es una comunicación emitida por un líder de opinión, en este caso un ente oficial, un funcionario oficial, que es el alcalde de la ciudad. Luego vemos un ejemplo de comunicación de crisis propiamente dicha, la anterior era precrisis, y ya estamos hablando del mes de junio 6 de 2020. Y lo que dice, por ejemplo, estamos viendo aquí el Twitter oficial del alcalde, dice, atención, hemos decretado la alerta naranja en Barranquilla a partir de este momento. Decidimos que intervenir el sistema de salud es lo más adecuado de cara a esta crisis, para garantizar servicios hospitalarios y UCI a quienes de verdad los necesitan de manera oportuna. Y vemos también en el diario La República del mismo mes, el domingo, el Departamento del Atlántico sobrepasó los 1000 muertos a causa de la pandemia. Esto es un típico ejemplo de comunicación de crisis, íntimamente relacionada con la comunicación en salud. Y luego vemos la comunicación post-crisis, que estamos hablando en diciembre 15 del 2020. Son personas que tienen voceros oficiales, en este caso del gobierno nacional, y están hablando sobre la vacunación. En un caso y en otro están hablando que ya el 55% de los barranquilleros tuvieron contacto con el COVID-19. Y en la otra noticia dice, Colombia adquirió 40 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. Si nosotros hablamos de comunicación de crisis, de una precrisis, de una crisis y de una postcrisis para el COVID, esto es muy cambiante porque nosotros sabemos que de esta pandemia todavía no hemos salido y lo que hoy se puede estar viviendo como un periodo de postcrisis para el Departamento del Atlántico, para el Departamento de Cundinamarca, Bogotá y otros departamentos de Colombia, están viviendo lo que sería la comunicación de crisis, porque sabemos que esto se ha disminuido, se ha ralentizado, luego vuelve y se acelera, siguiendo la misma evolución de la pandemia que hemos visto durante todo el tiempo que ella se ha sucedido. Y también tenemos íntimamente relacionada con la comunicación en salud, la comunicación de las ciencias, que es cuando el comunicador sirve de intérprete, de traductor entre el mundo científico y la opinión pública. Entonces, en la comunicación de la ciencia se ha visto que ha estado muy activa durante todo este tiempo. Tal es el caso que personas que ya no son pertenecientes al área de la salud manejan con bastante facilidad y con muy buen entendimiento cierta terminología médica gracias al estar en comunicación constante con ella a través de los medios de comunicación, porque es importante poder informar a la población sobre ella. Entonces es cuando se utiliza o a través de noticias o a través de medios como las infografías, que es lo que estamos viendo aquí. Por ejemplo, vemos una que viene del Ministerio de Salud donde habla de las recomendaciones para contener el avance, ya la gente sabe lo del distanciamiento social, sabe cómo es el lavado de manos, y cuando ya se empezaron a hablar sobre las vacunas,
ya empezamos a ver mucha población que estaba entendiendo los tipos de vacunas, los que estaban basadas en el ARN mensajero, los que estaban con inoculación del virus vivo, todo lo que, pero atenuado, todo lo que tenía relación o giraba alrededor de la información sobre las vacunas. Esto tiene que ver con la comunicación de las ciencias, otro subcampo de la comunicación. Y también íntimamente relacionado a la comunicación para el desarrollo, que es la que se utiliza para reducir las inequidades. Este tipo de comunicación para el desarrollo todavía no se ha visto muy bien desarrollado a raíz de la pandemia, porque cuando ya toda esta crisis pase, es que empiezan a verse proyectos en firme para la recuperación real de la economía, del bienestar de la ciudadanía que ha sido afectada por ella. Se han visto como unos pequeños reflejos de ella, pero esta todavía en sí no se ha dado. Pero ahora nos importa la nuestra, la comunicación en salud, que es la que realmente nos convoca alrededor de este proyecto de investigación. Y la comunicación en salud, si la queremos definir, podemos decir que es la ciencia o el área de la ciencia del comportamiento aplicado que examina la forma como la comunicación influencia la salud, la prestación de la salud, el cuidado de la salud y la promoción de la salud. Miren que está abarcando un amplio campo de acción para la misma comunicación dentro de la salud. Pero también hay otra manera de definirla, porque también dicen que los investigadores de la comunicación en salud típicamente examinan la influencia pragmática de la comunicación humana y mediática sobre el cuidado de la salud y la salud pública. ¿Qué hacen? Utilizan los datos tomados del cuidado en la prestación de salud y de la promoción directa de la salud. Y en ellas se estudian y se usan estrategias de comunicación que informan e inciden en las decisiones, y esto es muy importante, a nivel individual y comunitario que promueven la salud. ¿Por qué es importante recalcar sobre lo individual y lo comunitario? Porque cuando uno trabaja estrategias de comunicación en salud, uno lo que busca es incidir sobre cambios de comportamiento, que comportamientos que de pronto no sean saludables pasen a comportamientos saludables que puedan blindar al individuo o a las sociedades o a los grupos sociales para blindarlos contra enfermedades. Entonces, todas las estrategias que se diseñan en el campo de la comunicación en salud, dependiendo del tipo de comportamiento que se quiera, trabajar, tiene que verse inicialmente si es un tipo de comportamiento individual o si es un tipo de comportamiento comunitario o grupal, para saber en qué medida se puede abordar el problema y en qué medida se diseñan las estrategias que sean realmente sostenibles en el tiempo. ¿Qué pasa con la comunicación en salud? La comunicación en salud se trabaja o se concentra o se dirige en sus intereses a 4 grandes perspectivas. Primero, estudiar lo que es la comunicación en salud y la prestación de servicios y los cuidadores de salud. O sea, aquí es donde entra todo lo que tiene que ver con la relación médico-paciente, todo lo que llamamos los proveedores de salud, donde entran desde las empresas aseguradoras, prestadoras de salud, como son las EPS para nosotros, hasta la unidad menor, que es el individuo que hace parte del equipo de salud, incluido el paciente, las instituciones hospitalarias. Toda la manera como se relacionan y todos los problemas que surgen en ellos son los que se ven desde esta perspectiva. También ella estudia lo que es la comunicación en salud con la promoción de la salud, todo lo que tiene que ver con promoción y prevención. Y de igual manera, como les había dicho yo, la relación que hay entre la salud y la comunicación de riesgo, toda vez que tenemos que ver la comunicación de riesgo como una medida preventiva en términos de evitar problemas de salud o complicaciones mayores. Y por último, la comunicación en salud y las nuevas tecnologías, lo que llamamos e-health. Entonces, habiendo hecho como esa introducción como para ubicarnos en lo que era la comunicación en salud, vamos a aterrizar en lo que es la estructura o el cuerpo teórico del trabajo que nosotros presentamos y en el que estamos inmersos actualmente en esa investigación. Porque nosotros queremos averiguar el efecto que las creencias en salud van a tener en el comportamiento del odontólogo colombiano en términos del uso de barreras de protección, que en este caso serían los EPP, para poder determinar o crear un modelo de comportamiento que nos pueda en un futuro inmediato
diseñar estrategias para incidir en cambios de comportamiento en caso de que estos comportamientos evidenciados no sean los apropiados. El profesional de la odontología durante todo el tiempo ha estado acostumbrado a utilizar sus medidas o barreras de protección, pero todo el tiempo habían sido unas medidas o barreras de protección menores de las que están siendo solicitadas ahora a raíz de todo el evento de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, esas barreras de protección eran usadas por nosotros, profesionales odontólogos, y también se utilizaban en el paciente. Pero una vez que el paciente se levantaba de la silla odontológica y pasaba a la parte del escritorio donde podíamos conversar con él, explicar el plan de tratamiento, dar las indicaciones, intentar promover en él actitudes de adherencia para que los tratamientos tuvieran un mejor pronóstico y una mayor duración en el tiempo, todas esas barreras se terminaban, se eliminaban, porque ya empezábamos a interrelacionarnos con el paciente de la manera tradicional, sin ellas. Entonces, todo este escenario que se está presentando con la pandemia nos impone el uso de barreras más estrictas que las que veníamos utilizando, inclusive el mantenimiento de ellas durante todo el tiempo de atención en el consultorio. Entonces, a nosotros nos llamaba mucho la atención el saber si ahora, cuando nosotros pensamos este trabajo, apenas iban a empezar las fases de vacunación y nosotros queríamos saber si cuando ya estuviera el personal de salud vacunado, inclusive los pacientes vacunados, la percepción de riesgo del odontólogo iba a disminuir o la percepción de severidad de la enfermedad una vez contraída iba a disminuir, y si eso podría incidir en que las medidas o el uso de las medidas de protección en el odontólogo y en el paciente se relajaran. Entonces, la intención de este trabajo es averiguar cómo sería el comportamiento del odontólogo en un escenario post-crisis. La crisis va a pasar, pero nosotros debemos ya mantener unas medidas permanentemente, porque esta no será de pronto ni la primera ni la última, y porque sería bueno acostumbrarnos a utilizar unas medidas más estrictas de protección también para nuestro propio cuidado, para otro tipo de transmisión de enfermedades que también son susceptibles de adquirirse en el consultorio. Entonces, de ahí parte la idea de explorar cómo sería el comportamiento desde la comunicación en salud, que es la que también mira cómo las variables de comportamiento, pero específicamente escogimos el modelo de creencias en salud. Hay varios modelos y teorías que explican el comportamiento en salud, pero nosotros tomamos el modelo de creencias en salud por todos los aspectos y variables que él trae, que él implica, y que son un fiel retrato de lo que sucedería en el escenario en el que nosotros estamos pensando el actuar del odontólogo colombiano. ¿Qué pasa con el modelo de creencias en salud? El modelo de creencias en salud se basa en unos principios generales que son expectativas de valor. Primero, el deseo que el individuo tenga de evitar la enfermedad. Eso es lo que en el modelo se llama el valor. O sea, ¿qué tanto quiero yo como odontólogo no enfermarme? Y segundo, la creencia en la disponibilidad de herramientas preventivas. Eso es la expectativa. Yo como odontólogo, ¿qué tanto creo que voy a tener disponible para mí las herramientas para prevenir el enfermarme? Las herramientas las hay, pero nosotros sabemos que todas esas herramientas tienen un costo. Eso es algo que también hay que considerar. Entonces, si ese costo se recarga al valor del tratamiento del paciente, si el paciente no está dispuesto a pagarlo, si terminan siendo menores los costos de tratamiento y de pronto peligrosamente el odontólogo diga voy a disminuir costos, al disminuir la cantidad de barreras o de equipos de protección personal que yo vaya a utilizar. O ya yo estoy vacunado, los pacientes están todos vacunados, la población está vacunada, voy a remitirme al uso de las barreras simples de protección que siempre utilicé sin utilizar estas barreras extremas que fueron recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el modelo de creencias en salud parte de las percepciones que el individuo tenga acerca de una enfermedad, acerca de la susceptibilidad de contraerla, qué tan factible es que yo la contraiga si ya yo estoy vacunado, o qué tan factible está que yo la contraiga si mi medio de trabajo es trabajar permanentemente en una unidad de cuidados intensivos donde estoy recibiendo pacientes de ese tipo.
Y la otra percepción con la que trabaja el modelo de creencias en salud es la gravedad percibida de la enfermedad. Yo, como individuo, ¿qué pienso acerca de la enfermedad una vez es contraída? ¿Será grave para mí? Yo tengo las comorbilidades que pueden agravar esa enfermedad, o el hecho de estar vacunado puede disminuir la gravedad, pero es lo que yo perciba sobre eso como individuo. Y también este modelo tiene unos factores intermedios donde están las variables demográficas, que las tenemos que tener en cuenta en este estudio, y las variables sociopsicológicas. Y tiene lo que llamamos llamadas a la acción o claves de acción. Entonces, ¿qué pasa con estas llamadas a la acción? Todas ellas tienen que ver o tienen relación con las estrategias que uno va a emplear para activar la acción o el comportamiento en el individuo. Entonces, todo eso uno lo necesita identificar en la población en la que uno va a estudiar. Y la posibilidad de acción, que son los beneficios percibidos de tomar una determinada acción preventiva, y las barreras percibidas una vez tomada esa acción preventiva. Entonces, con los beneficios percibidos es importante tener en cuenta la creencia de que tenga una persona con respecto a la utilidad del método que se ha sugerido para reducir el riesgo o la gravedad de la enfermedad. En este caso, la creencia que pueda tener el odontólogo sobre la utilidad de estas barreras, los EPP, para reducir el riesgo de contraer la enfermedad o la gravedad de la enfermedad o el estado dañino que puede surgir por algún comportamiento inadecuado. Y también en la posibilidad de acción. Entonces, dependiendo de eso, si yo tengo dentro de los beneficios percibidos, yo entiendo la utilidad de los equipos, mi posibilidad de acción es utilizarlos todos. Entonces, viene el otro componente, que es las barreras percibidas a una acción preventiva, y es la creencia que la persona puede tener con respecto al costo real o imaginario de realizar esa acción preventiva. De pronto yo en mi cabeza pienso, no, voy a invertir mucho dinero en eso, pero la verdad es que no sopeso el dinero, que si queremos verlo en términos de dinero, que yo dejaría de percibir si por motivos de enfermedad debo dejar de trabajar un tiempo. Entonces, ¿qué es lo importante de este modelo de creencias en salud trasladado al trabajo que nosotros deseamos hacer? Es importante analizar el efecto que las creencias en salud, pero medidas desde qué variables, desde la dimensión de susceptibilidad percibida de la enfermedad y gravedad percibida de la enfermedad, medirla en la utilización de las barreras protectoras dentro del odontólogo colombiano. Y para ver qué tanto los beneficios y las barreras percibidas por el odontólogo colombiano van a actuar como mediadores de esa relación, que inicialmente sería una relación directa, pero puede alterar el curso de su relación si se ve mediada por estas dos variables. Entonces, ¿cómo hemos concebido nosotros este trabajo y por qué hemos pensado este trabajo? Porque cuando comenzó la pandemia, las investigaciones desde el campo de la comunicación en salud propiamente dicha se habían visto enfocadas hacia otro lado, a todo lo que tiene que ver con medios masivos, pero todavía no estaban evaluando comportamiento específico en salud, y por eso nosotros quisimos explorar esa parte. ¿Y qué es lo que quisimos explorar? Nosotros queríamos hacer un diseño experimental, pero necesitábamos simular el contexto experimental. Entonces, para este caso, el contexto experimental lo estamos simulando a través de unas narraciones escritas en primera persona y que nos hemos amparado en la teoría de la persuasión narrativa de Green y Slater, donde dice que cuando uno elabora estas narraciones en primera persona, debe cuidar que cuando ellas sean leídas por las personas que van a participar en la investigación, se identifiquen con el personaje y por lo tanto haya un transporte narrativo. O sea, que yo lea la narración y yo sienta que eso que estoy leyendo es lo que me podría pasar a mí. ¿Por qué estamos nosotros trabajándolo de esa manera? Porque cuando uno trabaja un experimento y lo hacemos en las condiciones experimentales reales, puede suceder que el odontólogo al que estemos explorándole su comportamiento, en ese momento, al sentirse estudiado, vigilado, observado, realice su mejor presentación, su mejor actuación, y en ese momento sea el mejor odontólogo del mundo y sea el que no olvida nada y no está en su cabeza un escenario
en el que no va a estar cumpliendo todas las indicaciones de protección para la atención de pacientes. Entonces, al trabajar con escenarios experimentales simulados, evitamos ese sesgo y tenemos más certeza, una mayor certeza, que las respuestas que vamos a obtener una vez aplicados los instrumentos para medir la variable dependiente, que es el comportamiento de los odontólogos para el uso de las barreras, y medir las variables mediadoras, que son barreras y beneficios percibidos, podamos tener una medida real y podamos modelar el comportamiento que va a obtenerse o que van a mostrar los odontólogos en un escenario post-pandemia. Entonces, la pregunta problema de este trabajo es cuál es el efecto de las creencias en salud en el comportamiento del odontólogo para la utilización de barreras protectoras en la atención de pacientes en un escenario post-pandemia, con la mediación de los beneficios y barreras percibidos. Entonces, la metodología que vamos a utilizar, que ya estamos inclusive en la elaboración de las 4 narraciones persuasivas. Estamos, una vez estén listas, ellas se van a aplicar y luego para constatar la manipulación de la variable independiente, que la variable independiente es creencias en salud, pero la vamos a medir desde susceptibilidad percibida y severidad percibida, se aplica una escala de diferencial semántico que nos va a constatar si la manipulación de la variable fue bien hecha, de la variable independiente. Una vez salvada esta parte, pasamos al punto de elaboración de los cuestionarios para medir la variable dependiente, que es utilización de las medidas protectoras, y también variables mediadoras, barreras y beneficios. ¿Qué pasa con estos instrumentos? Estos instrumentos le tenemos que hacer una validación de expertos, luego una validación cultural, que el lenguaje en el que esté escrito sea un lenguaje adecuado, y finalmente se le hace una